Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. El día de hoy, para aprender de tu palabra, nos hemos reunido. Y por medio de la palabra de hoy, queremos aprender sobre el nacimiento de Jesús y qué tiene que ver con nosotros. Tú nos mandaste a Jesús a este mundo para salvar a todos los hombres. Pero aún hay muchas personas que no conocen esta verdad. Y hay muchos espíritus pobres que no conocen. Y a ellos queremos predicar esta noticia buena, tu evangelio. Ayúdanos para eso. Sabemos que tú nos ofreciste el amor. Y como ya lo hemos recibido, queremos compartir este amor con más personas. Y que tu amor sea predicado por todo el mundo. También nos prometiste que vendrías de nuevo. Nadie sabe la fecha y el día, pero todos sabemos que tu día está muy cerca. Queremos siempre estar despiertos hasta ese día. Y el día de hoy hay muchos hermanos o hermanas que no pudieron participar. Para que sus corazones no se enfríen o se alejen de tu palabra, por favor, sosténnos y permítelos para que puedan participar la próxima vez. También hay hermanos y hermanas que están pasando por situaciones muy difíciles, pero sabemos que tú permitiste estas situaciones para ellos, pero por favor, ayúdalos para que su fe no se mueva y se fortalezcan. También los niños del colegio de la iglesia están aprendiendo tu palabra desde que son muy jóvenes. Ayúdalos para que crezcan bien dentro de tu iglesia y puedan ser buenos servidores ante ti. Todo te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos San Lucas. San Lucas. San Lucas 2:12. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Leamos una vez más juntos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Sabemos que la Navidad ya llegó casi. Y el año pasado hemos aprendido sobre Navidad por el libro de San Mateo, pero este año aprenderemos por San Lucas. Primero, vamos a ver. ¿En la Biblia dice la fecha del nacimiento de Jesús, sí o no? No. Quiere decir que nadie sabe la fecha exacta en que nació Jesús. O sea, Jesús, no podemos decir que Él nació el 25 de diciembre, porque esa fecha no aparece. Es cierto que Jesús nació, pero no nació el 25 de diciembre. Si vemos la pantalla, el nacimiento de Jesús. En Gálatas 4:10-11 hay una palabra que dice, leamos juntos,
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, ellos escogieron un día y ese día escogido también es el 25 de diciembre. Solo escogieron un día para celebrar el nacimiento, pero no es que Jesús nació en ese día. Aquí dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Esto era cuando nació Jesús. Dice que durante el nacimiento de Jesús habían pastores que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Pero en Israel no hacen esto durante invierno. En diciembre, o sea, en invierno, normalmente desde octubre, no velan o guardan a las vigilas de la noche sobre su rebaño, porque es invierno. Esto quiere decir que como habían pastores que velaban, no puede ser invierno. Entonces, si nos preguntamos cómo entonces las personas decidieron llamar 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Todo comienza por Saturnalia. Saturnalia era un festival de Roma que hacían por diciembre. Y este día era para adorar y celebrar al dios del sol, que ellos llamaban. Y el sol en esta época lo consideraban como Dios porque el sol era muy importante para toda la agricultura y la cosecha. Por eso, durante el año siempre hay un día en donde el sol dura más largo y ese día en esta época era el diciembre y en ese día siempre había festival Saturnalia. Y esto es la Navidad del día de hoy. Saturnalia era festividad romana muy antigua. Saturnales. Y esto es la verdad. Esto es algo histórico. Que esto, la fecha en donde festejaban al dios del sol, ahora es Navidad. Y el año 350 después de Cristo fue cuando un católico, el Papa Julius, él es el que dijo que esta fecha tiene que ser escogido como Navidad. Entonces desde esta fecha es cuando escogieron Navidad. 네, 그냥 완전 그냥 지지지 이런 소리만 나는데 지금 이제 por eso tenemos que saber que sabemos que Jesús llegó, pero no conocemos la fecha exacta.
Entonces, si le preguntamos a las personas cuándo nació Jesús y alguien le dice, él nació el 25 de diciembre, pues nosotros ya sabemos que eso no es cierto. Pero algo sorprendente es que, aunque no conozcamos el nacimiento de Dios, de Jesús, sabemos su fecha de muerte, porque en la Biblia nos dice sobre la fecha de la muerte. Es raro porque la fecha de nacimiento, aunque no se lo dice en la Biblia, todos quieren festejarlo, pero sobre la fecha de su muerte a nadie le interesa. Pero en la Biblia siempre da énfasis en la fecha de muerte de Dios. ¿Cuándo murió Jesús? Jesús murió durante la Pascua. Leamos juntos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Cuándo murió Jesús? Durante la Pascua. Entonces, el nacimiento de Jesús nosotros no lo sabemos, pero la fecha que tenemos que tener en mente y conmemorar es la muerte de Jesús. O sea, fue el día de la Pascua. La Pascua significa pasar. ¿Y qué es lo que pasa? El día en donde pasó las plagas. ¿Y cuáles plagas pasó? Muerte. La Pascua fue cuando los israelíes estaban en Egipto y estaban como esclavos. Dios dio 10 plagas a Egipto y el último plaga era muerte del primogénito. Y para evitar esta muerte, tenían que pintar su puerta con la sangre del cordero sin defecto. Y esa fecha hasta hoy en día es considerado la Pascua y es un festival. Y eso también simboliza la muerte de Jesús, porque Jesús murió en el día de la Pascua también. Entonces la Navidad no hay que creer que... Claro que es importante que Jesús nació, pero lo más importante es su muerte. Y ese día es la Pascua. Especialmente si nos vamos a San Lucas 2:1. San Lucas 2:1. Leamos juntos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. César, Augusto César era el primer emperador de Roma. César fue el quien comenzó Roma.
Y también hay una pizzería acá en Canadá llamado Caesar, Little Caesar. Y agosto es como agosto. Y el Augustus no es su nombre, pero él mismo se llamó Augusto César porque fue el emperador en agosto. Y Jesús nació cuando Augusto César estaba como emperador en Roma. Y él es llamado como el mejor emperador de Roma. Por eso todos conocen a él porque es muy famoso. Y él y durante esta fecha es donde nació Jesús, quien es rey de todos los reyes, rey de reyes. Por eso la Biblia es como un libro histórico. ¿Quién escribió Lucas? Lo escribió Lucas. San Lucas fue un libro escrito por Lucas. Y él también escribió el libro de Hechos. Y aquí aparecen los nombres de los emperadores. Y Jesús primero nació durante las épocas del emperador Augusto y después Tiberio llegó. Tiberio llegó cuando se crucificó. Dice el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Esto fue cuando murió Jesús. Y aquí aparece César. Y después aparece Claudius. La Biblia es un libro histórico. Entonces hoy podemos aprender, lo primero que hemos aprendido es que Jesús nació durante las épocas de Augusto César, pero aunque César era el emperador de esa época, Jesús era rey de los reyes, era el rey verdadero. Yo viví en Ecuador y en Ecuador cuando votamos para un presidente, para votar para un presidente todos tienen que regresar al sitio en donde nacieron y ahí es donde pueden votar. Y si no hacen la votación, entonces hay multa. Entonces, y también tienen que mostrar evidencia de que yo sí voté para un presidente. Por eso, durante esa fecha, todas las personas que viven en varias ciudades regresan a la ciudad en donde nacieron. Si vemos otra vez San Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia, para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta.
6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ellos tenían que ir porque era mandamiento del emperador. Y ellos fueron a Belén, pero habían demasiadas personas. Y estaban buscando dónde quedarse y no había ningún lugar para quedar. Entonces se quedaron en un pesebre. Primero, ¿en dónde nació Jesús? En Belén. Y esto fue profetizado 700 años antes de su nacimiento. Veamos. Miqueas. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí dice que el Señor de Israel será nacido en Belén. Pensemos primero, ellos vivían en Galilea. Y si César Augustus no hubiera mandado nada, entonces hubiera nacido en Galilea. Si Jesús hubiera nacido pocos días antes, entonces hubiera nacido en Galilea y después irían a Belén. O sea, esta profecía hubiera sido, no hubiera sido cumplido. Y también esta Biblia en Miqueas que acabamos de leer fue hace 700 años, pero ellos ya habían profetizado en dónde iba a nacer. Si hubieran dicho, este Jesús va a nacer en Jerusalén, tiene sentido, cualquier persona podría adivinar que naciera en Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad grande, pero ellos profetizaron que iba a nacer en Belén, en un sitio muy pequeño, pero eso fue cumplido después de 700 años. Y también el nombre Belén, Bel significa del, o sea, de alguien, y Bedel significa casa de pan. Él dijo, yo soy pan verdadero, pan del mundo. Jesús dijo que si nos alimentamos de Él, o sea, si creemos en Él, seremos unos con Él. Por ejemplo, este agua, si yo lo tomo, ya es parte de mí. De esa parte, de esa manera, cuando alguien recibe a Jesús,
ya son unos con Jesús. Por eso Jesús se llamó Soy pan del mundo y tenemos que comer de él. Y este Jesús nació en la casa de pan, o sea, Belén. Y también regresemos a San Lucas 2. Aquí dice, San Lucas 2:1. Aquí Augusto César mandó, pero este momento también fue todo planeado por Dios. La Biblia dice que Dios puede mover los corazones de los reyes. En Proverbios 21:1, Proverbios 21:1, Proverbios 21:1. Leamos juntos. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dice que así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea, Jehová tiene el poder de meterse en casos y mover corazones. Jehová está operando en este mundo. Todo lo que pasa en la humanidad, todo pasa porque Dios también está operando en ello. Dios no solo usa a los que obedecen, sino también usan todo, hasta los malos, hasta los desobedientes. Y todo esto Dios movió el corazón de César para que él mande y de esa manera para que Jesús pueda nacer en Belén. También en la Biblia aparece una historia en donde Jehová movió el corazón de Cores, un emperador, y hizo que él librara a su pueblo. Y la Biblia dice que Dios movió el corazón de ese emperador. Por ejemplo, ustedes, muchos de aquí trabajan en sus empresas, en su trabajo, pero ¿quién puede cambiar las opiniones o pensamientos de su jefe? Todo es Dios. Busquemos Proverbios. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Leamos juntos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Dice que Jehová puede cambiar el corazón de nuestros enemigos también. Si nosotros queremos que alguien cambie, en vez de tratar de cambiarlos nosotros mismos, Dios lo puede hacer. ¿Cómo podemos hacer
que los enemigos nos amen. No es darlos regalos o tratarlos bien, sino pedir a Dios y Dios moverá el corazón de él. La vida cristiana siempre, si nosotros le ponemos a Dios contento, Él hará todo para nosotros. Solo pensemos en qué es lo que agrada a Dios. Por ejemplo, en donde estamos reunidos, en donde quiere Dios que estemos, en donde hay reunión, en donde hay sermón. Por eso ahora mismo, ya que todos estamos aquí escuchando la palabra, esto es lo que agradece a Dios. A Dios le gustaría que también nosotros nos acerquemos a la palabra todos los días. Si lo están leyendo todos los días, meditando o dando al menos poco tiempo a Dios diariamente, entonces eso agradecerá a Dios. O orar por alguien, ofrendar o predicar. Todo esto a Dios le agradece, le agrada. Y cuando agradamos a Dios y después pedimos a Él algo, Él lo hará por nosotros. También veamos primero de Juan 3:21. Primero de Juan 3:21. Leamos juntos. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si me dicen, Pastor, yo siempre le pido, pero Dios parece que nunca escucha mis oraciones, hay muchas razones. Primero es probablemente porque no están agradando a Dios, no están leyendo la Biblia, no están participando a las reuniones en donde Jehová está. Si ni siquiera hacemos esto y le pedimos a Dios, claro que no nos va a oír. Al contrario, si en serio están siguiendo la palabra y viviendo sus vidas mediante la palabra, Él prometió que cualquier cosa que pidamos, Él lo cumplirá. Hasta puede mover a nuestros enemigos. Por eso siempre tenemos que enfocarnos en agradar a Dios. Si hacemos esto, todo lo demás, Dios lo arregla, porque Él sabe lo que necesitamos. Si quieren cambiar el corazón de su jefe, no tienen que ir al jefe y hablarle, sino si nosotros agradamos a Dios y vivimos una vida para Él, Dios cambiará. Puede ser que nuestro jefe de repente llegue un jefe nuevo o Dios operará en eso. Entonces, primero agradar a Dios y después estudiar, por ejemplo, entonces todo saldrá bien. Dios ayudará a todos los que vivan para Él. Porque Dios hasta pudo mover el corazón de los reyes, claro que puede mover a otros. También hay personas que queremos predicar. ¿Cómo podemos mover los corazones de ellos? Agradar a Dios.
Veamos Hebreos. Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el Antiguo Testamento aparecen dos personas que subió al cielo sin ver la muerte. Uno de ellos fue Enoc y el otro Elías. Estas personas no pasaron por la muerte, sino subieron al cielo directo. Sabemos que este mundo será destruido por fuego, porque así lo dice la Biblia. Y nos dijo que antes de esto habrá el arrebatamiento en donde Dios llevará a todas las iglesias. Enoc dice que era un hombre que agradaba a Dios. Todos sabían que él era un hombre que agradaba a Dios. Este año, si reflexionamos en nuestras vidas cristianas, digamos que Dios los está evaluando. Entonces, ¿vivieron una vida que agradeció a Dios o que le puso triste? Los madres y los padres sabemos bien, cuando criamos a un hijo, a veces ellos nos ponen muy agradecidos, pero a veces lo que ellos hacen nos pone tristes. Nosotros también somos hijos de Dios. Por eso siempre oramos a Dios diciendo Dios Padre, porque Él es nuestro Padre. Pero siempre tenemos que pensar si estamos agradando a Dios con nuestras vidas. Y si lo estamos haciendo, todo lo que pidamos, Él también lo recibirá. Pero si no están agradando a Dios y lo saben, pues hay que cambiar eso. Primero recuerden hoy que el Dios quien cambió el corazón del emperador Augusto hasta cambia el corazón de los enemigos, y que la vida cristiana lo que agradece a Dios es que tan diariamente nosotros ponemos tiempo para Él y hacemos comuniones y todo para Él. Por ejemplo, yo cuando era niño siempre me castigaba a mis papás. Cuando me castigaba, primero cuando peleaba con mi hermano. Si peleaba a mi hermano, sin importar si fue mi hermano quien comenzó la pelea o si fue yo, los dos fuimos castigados. Nos pegaban, sin importar la razón o quién lo comenzó. Y segundo, cuando mentía. Mi padre siempre me educaba que a él no se puede mentir. Y eso me hizo aprender de que es importante que nos llevemos bien unos a otros. Lo que a mí me duele mucho es cuando veo a los hermanos peleando.
Por ejemplo, si vemos que nuestros hijos pelean entre uno y el otro, eso no se ve bien. Porque son hermanos, no deberían de estar peleando, sino ser como familias. Al contrario, Dios se alegra cuando existe amor y cuando estamos en la unidad. Y eso es lo que agrada a Dios. Cuando la iglesia es uno, Dios se alegra y opera por esa iglesia. Por eso tenemos que esforzarnos más. Porque así Dios cambiará nuestras situaciones y espero que todos puedan experimentar esto. San Lucas 2:6. Seis a 7 leamos juntos. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿En qué lugar de Belén nació Jesús? En un pesebre. Esto es un pesebre. ¿Aquí hay alguien que nació en un pesebre? Yo nací en mi casa, no nací en un hospital. Yo vivía en una isla en Corea y nací en mi casa, pero Jesús nació en el pesebre, o sea, en donde estaban los animales. Aquí era en donde los animales comían y dormían. Era un lugar muy sucio y olía muy mal. Aquí, aunque lo limpien tan limpio, no se va el olor. Pero el Rey de Reyes nació en este pesebre, en donde estaban los animales. Este Dios se bajó a sí mismo tanto. Por eso llamamos a Jesús como Rey de humildad, de ser humilde. Nosotros también tenemos que bajarnos como Él. Sabemos que Jesús es Dios. Y si Él es Dios, Él podría haber escogido cualquier lugar en este mundo. Pero escogió a este pesebre en Belén, particularmente. Esto es el Dios que creemos. Israel también es un país grande o pequeño, es muy pequeño. Ni siquiera era capital. Dios también quiere que nosotros vivamos de esta manera, bajándonos.
Veamos Filipenses. Filipenses 2, 5. 2:5, leamos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siempre tenemos que tener este corazón, el corazón de Jesús. Entonces, ¿qué es el corazón de Jesús? Es la humildad. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es Dios, pero se humilló a sí mismo y bajó como imagen de esclavo. Y Él hasta murió para salvarnos. El lugar en donde nació ya está muy mal, pero hasta la Biblia también dice que Jesús no era un hombre muy atrayente. También la Biblia dice que él era feo. La Biblia dice que no había ninguna hermosura en él. Dios sabe la verdadera hermosura. En Génesis, cuando Dios creó este mundo, Él dijo que se puso contento por lo hermoso que era. Dios conoce esta hermosura, pero ¿por qué Él llegó a este mundo sin hermosura? Ni siquiera era alto, atractivo. Él hablaba bien y era sabio, pero por fuera no había hermosura. Esto era Jesús, en donde nació también su apariencia. Jesús nació en una familia tan pobre. En San Lucas 2:24, San Lucas 2:24, leamos juntos. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Cuando alguien daba a luz, había una ceremonia que hacían. Entonces pedían un par de tórtolas o 2 palominos. Pero esto era algo que hacían los pobres, porque los ricos siempre usaban oveja. Aquí podemos saber que Jesús nació en una familia pobre. Si buscamos Levítico 12:8, aquí aparecen ceremonias que hacían cuando un niño nacía en Israel.
Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. O sea, los que no podían conseguir oveja porque eran pobres, el cordero porque eran pobres, entonces tenían que traer 2 tórtolas o 2 palominos. Todo lo que tenía relación con Jesús era así, muy humilde. Pero esta persona fue quien nos salvó. Podemos saber que la vida cristiana no se hace porque nuestro ambiente es bueno, sin importar nuestra apariencia o nuestros ambientes financieras, nada de eso importa. Si me dice pastor, a mí me cuesta la vida cristiana porque soy pobre, eso no tiene que ver nada con la vida cristiana. Porque miren a Jesús. Los que verdaderamente quieren vivir para Dios, el ambiente no importa. Porque todo lo que tenía que ver con Jesús era pobre y bajo. Él nació aquí. Hay una pregunta. Hay un lugar donde huele más que este pesebre y más sucio que este pesebre. ¿En dónde es? ¿Qué es lo más engañoso en este mundo? Es nuestro corazón. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay que saber que el lugar donde es peor que este pesebre, donde nació Jesús, es mi corazón. Nuestro corazón es tan sucio. Y Dios mira a este corazón y Él sabe qué tan sucios somos. Pero Jesús entró a este pesebre. Entonces Jesús quiere entrar a nuestro corazón aunque sea tan sucio y engañoso. Si decimos, Dios, es que yo soy un pecador muy grande, aún así Jesús nos quiere recibirnos. ¿Ustedes ya recibieron a Jesús? Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Ya fuimos salvos por ellos. Esto fue el día en donde nació Jesús en mi corazón y esto es la Navidad verdadera, en donde Jesús nació en mi corazón. Jesús tiene que estar en sus corazones. Cuando nos enteramos de esto, es la fecha de salvación. Y esto es la fecha en donde podemos decir, feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús, porque Él nació en nuestro corazón. Jesús ya nació en nuestro corazón. ¿Y qué es el otro nombre de Jesús? Immanuel. ¿Qué significa Immanuel? Immanuel significa Dios está con nosotros. Jesús entró en nuestro corazón y dijo, ya nunca más me apartaré de ti.
La salvación no se pierde. Si Jesús nace en mi corazón, siempre permanecerá ahí. Ahora mismo también Jesús está en nuestros corazones. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, dentro de nuestro corazón nosotros estamos sirviendo a Jesús. Si un niño nace en pesebre, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar a limpiar este lugar. Si Jesús nació en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiar nuestro corazón, aunque tome tiempo, porque Jesús está ahí. Jesús ya está dentro de nosotros, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos. A veces, ¿qué hacen si alguien visita su casa de repente? Les decimos, espere 5 minutos y limpiamos nuestra casa, porque es un visitado. La salvación también lo recibimos de repente. Ya puedo ir al cielo. Y cuando esto llega de repente, la salvación, desde ahora hay que limpiar. Tenemos que limpiarnos a nosotros para que Jesús pueda vivir ahí. Por eso la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación lo hemos oído, lo hemos creído, y así entró el Espíritu Santo. Sé porque mora con nosotros y está con nosotros. Pues este pesebre es nuestro corazón. Antes olía, pero ahora lo estamos cambiando y limpiándonos poco a poco. Esto es la vida cristiana. Aquí dice, Cristo vive en mí. Dios está viviendo en nuestros corazones. Y hay personas que permanecen con un corazón limpio y hay otros que no. Entonces siempre recuerden de la condición de sus corazones. Hay una poesía muy famosa de alemán. Aquí dice, aunque Cristo naciera 1000 veces en Belén, si no nace en ti seguirás perdido para siempre. Únicamente la cruz podrá salvarte, la cruz de Golgota sea erigida en tu corazón. Aunque toda la gente, todo el mundo celebre la Navidad, si Jesús no había nacido en los corazones de ellos, nunca serán salvados. O si no, dice, seguirás perdido para siempre. ¿Cuándo es la Navidad? El mío es 8 de marzo, en cuando nací. Cada uno tiene su propia Navidad. ¿Cuándo es su Navidad, hermano Hanse? Se olvidó. Si se olvida, no hay regalo. Diciembre, este mes. Esa es su Navidad. Cada uno tiene que recordar la fecha.
Hay que pensar cómo hemos cambiado desde esa fecha. Regresemos a... Primero veamos primero de Pedro 5. Leamos juntos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, estad sujetos a los ancianos y revestidos de humildad. En inglés solo dice vestidos, pero significa que estén listos para trabajar y que tengan humildad. Cuando estamos humildes podemos tener fuerza para trabajar. Ser humildes es bajarnos. Cada vez que nos bajemos más y más, podemos trabajar más y ser más fortalecidos. Jesús también hasta su muerte obedeció. Cada vez que nos bajamos más y más, podemos hacer más cosas. En 2 de Corintios 2:10, Segundo de Corintios 2:10. Leamos juntos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice que tenemos muchas debilidades, necesidades, persecuciones, angustias, pero esto es cuando somos los más fuertes, cuando Dios nos da todo el poder. Digamos, cuando los niños están moviendo algo muy pesado, los adultos siempre ayudan. Si le decimos al bebé Jaro, mueve esto para mí, no es posible. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Hay que ayudar. Por eso Dios también de esta manera, Él sabe que somos débiles, por eso nos ayuda. Porque hay situaciones que nosotros mismos no podemos resolver. En estos momentos tenemos que pedir ayuda a Dios. Y durante la vida cristiana podemos financieramente
puede haber crisis financieras, pero Dios llena todo eso, porque Dios tiene la habilidad de resolver todo. Todas las partes que nosotros no podemos hacer. Especialmente a los estudiantes, por ejemplo, todos están estudiando y no tenemos tiempo, pero tenemos que aún leer la Biblia. Entonces, hacemos todo lo que podamos y lo demás dejamos en las manos de Dios. Yo también nunca tenía tiempo para estudiar todo, pero sorprendentemente siempre mi examen lo podía pasar, aunque estudiaba tan poco. Y siempre sabía que era porque Dios me ayudaba. Hay partes que nos faltan y somos muy débiles, pero esto es cuando Dios nos ayuda y nos fortalece lo más. También, tal como Jesús nació en un lugar tan pobre, Él hizo muchos milagros. Por último, veamos San Lucas 2. San Lucas 2:8. Leamos juntos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9 y 10. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron y pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice: por la noche los pastores estaban guardando a su rebaño. Estas personas pueden entender el mensaje rápidamente. Por ejemplo, ¿quiénes son los que entienden la Biblia? Los que se quedan en sus puestos. A ellos Dios siempre da la buena noticia primero. ¿Y ellos qué hicieron cuando escucharon la noticia? Si vamos a capítulo 2, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. Y 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fueron rápidamente. O sea, ellos obedecieron de repente, en ese momento, porque Dios les dio esta noticia porque sabía que ellos movería. Nosotros también nos da sueño y estamos cansados, pero tenemos que quedarnos en nuestros puestos para recibir más mensajes de Dios. La vida cristiana no hay que atrasarlo. Si lo tenemos que hacer hoy, lo tenemos que hacer hoy. Muchos dicen: voy a comenzar mi dieta desde mañana. Así nunca lo podrán hacer. Todo hay que comenzarlo ahora mismo. Ahora es el tiempo perfecto para comenzar.
La obediencia es desde hoy. Nosotros también veamos la pantalla. Jesús llegará a este mundo otra vez. Nadie imaginó sobre el nacimiento de Jesús. De esta manera, nadie sabe bien sobre la segunda venida de Jesús. También esta fecha no sabemos, nadie sabe, pero sí sabemos que vendrá 100%. Por eso habrá segunda venida de Jesús. Leamos juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. Y así acaba la Biblia. Esto lo dice Maranatha. Maranatha significa amén, sí ven, Señor Jesús. Esto la Biblia acaba diciendo que este Jesús que nació para salvarnos vendrá de nuevo. Por eso, como recordamos en el día de Navidad que Jesús nació, también tenemos que recordar que ese mismo Jesús vendrá otra vez a este mundo. Y también hay ovejas que Dios quiere que nosotros pastoremos, o sea, las personas que aún tenemos que predicar. Entonces, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Hoy aprendimos sobre la primera venida de Jesús, o sea, su nacimiento. Él llegó a este mundo sin ninguna hermosura, pero Él salvó a todos nosotros. Nosotros también queremos ser más humildes y queremos compartir esta noticia buena a más personas. En mi corazón tan sucio tú entraste. Ayúdame para limpiarme cada día. Todo te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado.